Soy alcohólico. Vamos a dar inicio a una sesión más de este grupo mensajero Viviendo en Libertad, con unos momentos de meditación para reflexionar en el problema que hoy aquí nos reúne. En mi caso personal es la enfermedad del alcoholismo. Compañeros, inicia. Que no haya terminado puede seguir haciéndolo en silencio. Enseguida le voy a dar en lectura al enunciado de nuestra agrupación que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Eso es lo que dice nuestra carta de presentación, compañeros. También por autonomía de grupo le vamos a dar lectura a un extracto de Tal como la Bebil o el Sendero de Vida, como ustedes gusten llamarle. Bueno, dice aquí que la reflexión del día de hoy, ¿verdad? Perdón. Bueno, aquí la reflexión del día de hoy, 26 de julio, dice: el valor de la sobriedad. Todo grupo de alcohólicos anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Esto viene en los 12 pasos y las 12 tradiciones, página 195. Dice: cuando salgo de compras, miro los precios y si necesito lo que veo, lo compro y lo pago. Ahora que estoy en rehabilitación, tengo que corregir mi vida. Cuando voy a una reunión, tomo café con azúcar y crema, galletas, algunas veces más de una taza, pero a la hora de la colecta, o estoy muy ocupado abrazando a los compañeros o lavando los trastes para sacar dinero de mi cartera, o no tengo lo suficiente, pero estoy ahí porque necesito esta reunión. Oí a alguien sugerir que se debe echar en la cesta el precio de una cerveza y pensé: eso es demasiado, casi nunca doy $1, como muchos otros. Yo confío en que los miembros más generosos financien la comunidad. Me olvido que se necesita dinero para el alquiler del local, las reuniones, comprar café, leche, azúcar, tazas. Gustoso pago $1 por una taza de café en un restaurante después de la reunión. Siempre tengo dinero para eso, así es que ¿cuánto vale mi sobriedad y mi paz interior? Le voy a dar otra lectura, compañeros, porque ni yo, bueno, la verdad es que le puse de mi cosecha algunas cosas, por ahí va como ese. Dice: el valor de la sobriedad. Todo grupo de alcohólicos anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Cuando salgo de compras, miro los precios y si necesito lo que veo, lo compro y lo pago. Ahora que estoy en rehabilitación, tengo que corregir mi vida.
Cuando voy a una reunión tomo café con azúcar y crema, algunas veces más de una taza, pero a la hora de la colecta o estoy muy ocupado para sacar dinero de mi cartera o no tengo lo suficiente, pero estoy ahí porque necesito esta reunión. Oí a alguien sugerir que se debe de echar en la cesta el precio de una cerveza y pensé, eso es demasiado, casi nunca doy $1. Como muchos otros, yo confío en que los miembros más generosos financien la comunidad. Me olvido que necesito dinero para el alquiler del local, las reuniones, comprar café, leche, azúcar y tazas. Gustoso pago $1 por una taza de café en un restaurante después de la reunión. Siempre tengo dinero para eso, así es que ¿cuánto valen mi sobriedad y mi paz interior? Bueno, eso es lo que dice la reflexión número 20 del día de hoy, 26 de julio, compañeros. Y bueno, hoy pues estamos de placer, ya tenemos por ahí al compañero Víctor Becerril, que viene a compartir con el tema de, perdón, padrino, ¿de cuál? La negación. ¿Cuál? Negación. ¿Negación? Sí, síndrome de la negación, compañeros. Entonces vamos a darle un caluroso aplauso al compañero. Adelante, Víctor Becerril. Gracias, ya me marcan el tiempo. Compañeros, buenas noches, mi nombre es Víctor, yo también soy alcohólico. Estaba viendo la tribuna. Sí, cuando me queden 10 minutos me avisas. Ahí está. Sí, me pusieron bien desde que llegué, fíjense, me hicieron recordar y a la vez sentir, ¿no? Y es lo que tenemos los alcohólicos, que llegas a una junta de AA y te hacen viajar y te hacen sentir. Pero me ponía a pensar, ¿y saben cuál es la clave para hacer pensar? Para hacer sentir, porque cualquiera te puede hacer pensar, pero no sentir. Y llegamos a AA y algunos de nosotros nos hicieron sentir algo, por eso nos quedamos en AA. Y ahorita que yo llegaba, pues me hacían recordar y me hacían sentir. Pero la clave para hacer sentir, ¿saben cuál es? Es estar agradecido. Si no te estás agradecido, no tienes el poder de la voz, o sea, no tienes el poder de transmitir un don que el Creador nos dio a nosotros. Y ahorita que llegaba yo me ponía a viajar, porque esto de llegar aquí, pues yo me acordaba de algunos eventos donde yo estuve, donde había este tipo de cantos, y cuando yo llegué a este tipo de cantos, llegué yo como todos, me sentí fuera de sí. O sea, yo cuando oía los cantos y oía los aplausos, me quedaba así como diciendo, ¿yo qué hago acá? Así como acalambrado. Y qué hermoso es sentirte libre, de poder sentir, de poder aplaudir o no aplaudir, de poder mover tu pie o no mover, de poder disfrutar y sentirte y lo que sea, ¿no? Sin pensar si te ves bien, si te ves mal, qué pensarán los demás, qué dirán de ti, porque llega uno muy madreado a estos lugares, o no sé ustedes cómo llegaron. Pero la verdad, la mayoría de nosotros, o pocos de nosotros, tuvimos esa desgracia de llegar un poco mal, la mayoría, y en mal estado, y en diferentes lugares, en mal situaciones. Entonces, y ahorita me hacían recordar, porque yo, estos cantos, y esta canción, la última, esa que dice, cansado del camino. Imagínense para alguien que ha fracasado, bueno, que ha sentido que ha fracasado toda su vida. Imagínense que alguien que ha caminado con sufrimiento acompañado toda su vida, imagínense de alguien que escucha esa canción, inevitablemente lloras, porque esta canción llega hasta el fondo de tu ser si le pones atención, lógicamente. Y yo creo que sin que le pongas atención, la vibración, la energía se siente, ¿no? Son situaciones que se van sintiendo. Y yo me acordaba de esos, porque cuando nosotros terminábamos los eventos, le estoy hablando de eventos, los eventos que teníamos, fuera aniversario de un grupo, fuera un congreso, fuera alguna reunión importante para nosotros los alcohólicos, nosotros terminábamos con esta canción principalmente, Cansados del Camino. Yo cuando la empecé a escuchar, yo no la cantaba, porque no puedes cantar lo que no sientes, pero cuando lo has sentido, y has sentido esa gracia de Dios, que hemos sentido muchos de los alcohólicos, hagan de cuenta que a Dios no le interesa si cantas bonito o cantas feo, a Él no le interesa si cantas fuerte o cantas querido, lo que a Dios le interesa es que cantes con el corazón.
y cuando cantaba esas canciones me acordaba porque yo, estas canciones yo las escuché dentro de la cárcel. Y los grupos de AA terminamos con esta canción, Cansado del Camino. Siempre terminamos con esa canción. Y la mayoría de mis compañeros llorando, cantando esa canción, abrazados, moviéndonos de un lado para otro como campanas al ritmo de la música, cerrando los ojos y llorando. Porque para la gente como nosotros, que somos muy prejuiciosos, el cerrar los ojos nos ayuda mucho a liberarnos. El sin pensar si me veo bien, si no me veo bien, qué pasará. Y en AA encontramos muchas cosas, libertades que en nuestras vidas pensamos e imaginamos, pero llegamos muy enfermos. No sé por qué Félix me dio este tema del síndrome de la negación. Y a mí me gusta siempre leer, a mí fue algo que me gustó mucho. Yo fui de las gentes que nunca leía en mi vida, nunca había leído nada. Bueno, sí, el Calimán, el Valle de Lágrimas, y el semanal que compraba mi mamá, y el sentimental también lo compraba mi mamá. Puta, unas historias hermosísimas. Rarotón y todo eso, era lo que yo había leído. Y nunca había leído cosas interesantes o nutritivas en mi vida. ¿Por qué? Porque los que estamos enfermos en la vida buscamos atajos, en todos los aspectos de nuestra vida nosotros hemos buscado atajos. O sea, no nos gusta lo difícil, nos gusta lo fácil, y entonces hemos buscado atajos. Si nos analizamos, hemos buscado atajos por todos lados. O sea, ¿quién de nosotros vivió el noviazgo largo? No, rápido, vámonos, y ya después vemos si no funcionó, a los 10 años nos dejamos, o a los 20, a ver qué pasa. O después de que tengamos hijos, ya después. Nos gustan las cosas rápidas. Y luego, pues, si tienen hijos, pues ya nos ahorramos el criarlos. Porque nos gustan ese tipo de cosas. Entonces, la mayoría de nosotros llegamos de esa manera. Yo tuve la fortuna, la bendición de ser por ahí un amigo, de haber llegado a la cárcel. O sea, cuando él decía, la bendición de haber llegado a la cárcel, es como decir, la bendición de haber llegado a AA. Porque muchos ven esto como algo de vergüenza. Y no, AA no es eso. Yo lo veía así también, o sea, por eso lo digo. O sea, no lo digo porque me dijeron. Yo lo digo porque yo así veía esto. ¿Saben que a mí me daba más pena que la gente supiera que estaba yo en la cárcel? Que estaba yo en AA que en la cárcel. Me decía, qué pena que estoy en la cárcel. Y luego que digan, y todavía en AA. O sea, en la cárcel por pendejo y AA más pendejo todavía. Porque yo pensaba que AA estaba la gente más pendeja, y yo sé que no. Estamos la gente que no supimos vivir, y venimos a un lugar donde venimos a aprender a vivir, y nos van a enseñar a vivir si nosotros lo permitimos. Si nosotros damos todo lo mejor de sí para entregarnos, y nosotros mantenemos la mente abierta. Dice que 3 elementos necesarios para la recuperación: la mente abierta, la buena voluntad y la sinceridad. Fíjense qué difícil se lo ponen para alguien que llega muy enfermo. La mente abierta para un enfermo que llega con la pinche mente cerrada diciendo, ¿qué me van a enseñar a esos pendejos? Así llegamos con la mente cerrada. Estamos acá, pero nuestra mente está en otro lado. ¿A qué hora terminará esta madre? Y así llegamos con la mente cerrada. Así llegamos. Y a momentos se nos abre, por la gracia de Dios, y lo volvemos a cerrar. O sea, y es una lucha constante para toda la vida, el mantener nuestra mente cerrada, porque hay una pelea que siempre hay algo dentro de nosotros. A mí me encanta lo que luego dicen, bueno, no sé si ustedes lo digan, cuando dicen, con usted no nos vamos a meter, a usted lo vamos a respetar, su integridad física, nadie lo va a tocar, pero al que está dentro, pero con otras palabras, ese lo vas a adorar. Qué espiritual se escucha. Y pues uno llega así de esa manera, imagínense, llega uno lleno de todo menos de Dios. Y lo más malo de todo es que uno ni lo sabe. O sea, uno no sabe por qué en la vida hemos hecho tantas tonterías o tantas pendejadas como se oye en AA. Porque lo hemos hecho hasta que llegamos a un lugar donde te empiezan a explicar con palitos y bolitas por qué. Y es hermoso cuando lo entiendes, y es más hermoso cuando lo aceptas. Porque imagínense, te lo pueden explicar, pero si no lo aceptas no va a pasar nada. Y es hermoso que tú lo puedas entender y aceptar. Cuando tú lo aceptas, puta, y vas de ganancia amplia. Cuando yo llego a AA, imagínense, llego pues, con todos los defectos habidos y por haber. Tuve la fortuna de conocer al doctor que escribió el libro de Borrachera Seca, ¿cómo se llama? Elizondo.
El doctor Elizondo escribió ese libro de borrachera seca que circula mucho en los grupos de AA. Y estábamos en un evento allá en el norte y tuvimos la fortuna de estar hospedados en el mismo hotel y tener la fortuna de tener el buffet del desayuno en la mañana, y ese día fui a bajar a desayunar y vi al doctor y me acerqué y le dije, ¿podría desayunar con usted, doctor? Porque aquí te enseñan algo que es clave: sé humilde. Si hubiera sido soberbio, ese pendejo también va a participar y yo le vuelta le voy a decir cómo se va a hacer, le voy a sacar un pinche helado que me aprenderé. Si los alcohólicos me han enseñado, yo he leído y he hecho y soy apadrinado no sé a cuántos cientos de individuos, el doctor, ¿qué me puede enseñar? No, pero aquí te enseñan algo: la humildad ante todo. Aunque no seas humilde, tienes que actuar con humildad. Y saben la magia que hace la humildad. O sea, muchos dicen, padrino, es que no sirvo porque necesito ser humilde. Puta, en su vida va a servir el individuo. Hay que servir porque es un acto de humildad. El servicio es un acto de humildad necesario para alguien que está enfermo del alma y del espíritu. Imagínense qué bálsamo más grande te pueden dar que el servicio. Y ahorita veía a mis compañeros cantar y sentía lo que transmite, ¿no? El agradecimiento, la gratitud, porque eso se transmite, eso se va transmitiendo, o sea, aunque no lo quieras, eso se transmite. Ahí les decía del doctor, y algo que me llamaba la atención, y le dije, oiga doctor, ¿por qué escribió usted ese libro? Porque en ese libro habla de esos aspectos de la negación, son términos médicos, psiquiátricos. Y yo le decía al doctor que por qué había escrito ese libro. Ya estábamos desayunando y teníamos como 1 hora o 2 horas ahí para platicar, y estuvimos platicando. Y él me decía que él era especialista en adicciones, y alguien que sabe su currículum, el doctor, es un especialista grande en adicciones. Él estuvo sirviendo en AA, él ha tenido mucho conocimiento, ha estado participando y todavía sigue. Y haga de cuenta todo lo que es el alcoholismo, entonces se la sabe el doctor a qué está hablando. Él atiende muchos pacientes, actualmente sigue atendiendo pacientes, y él me decía que él escribió el libro porque se percató de un fenómeno que era muy común dentro de los alcohólicos en recuperación, y dice, pero en aparente recuperación. Y me decía él que, dice, me quedó marcado, dice, un día que una señora fue a verme para que su esposo dejara de beber, y lo llevó, y gracias a Dios dejó de beber, y a los 2 meses va de vuelta la señora, y cuando la veo en el consultorio, pues imaginé lo que imaginamos todos, recayó. Y para mi sorpresa, entra la señora y le dije, ¿qué pasó, señora? ¿Ya recayó? Me dijo, no, ¿qué? Para eso vengo, para que recaiga, porque estaba mejor cuando bebía. Y dice, y era sorprendente que la señora fuera para que hiciera yo algo para que bebiera. Y empezando a platicar, me empezó a platicar, y dice, es que cuando bebía era más cariñoso, cuando bebía era más participativo, cuando bebía era más buena gente, cuando bebía esto, y ahora que no bebe, puta, le sale todo lo peor, no ayuda, está gritando, todo se fija, todo esto, el otro, pum. O sea, cosas comunes. ¿Por qué son comunes? Porque todos aquellos que hemos dejado de beber pasamos un proceso, a veces muy largo, y a veces muy eterno, Entonces ya saben la clave, vayan a ver al doctor. Entonces él me dijo que de ahí nació la idea, dice, y este libro fue el resultado de 4 años de trabajo, 4 años de trabajo, de analizar el porqué del comportamiento del alcohólico que deja de beber. Y nace ese libro hermoso que se llama Borrachera Seca. Los 12 síntomas de la borrachera seca. Y entre ellos está uno de ellos, que es el 9º, ¿no? Que habla de la negación. De la negación antes y después de. Porque pareciera que la negación nada más es antes de llegar a AA. No, hay negación antes y negación después de AA. Hay la negación del alcoholismo y la negación del no alcoholismo. Imagínense, porque a veces pensamos, porque ya estoy en AA, ya no hay negación. Y fíjense, es bueno aprender de nuestros compañeros médicos, porque
porque ellos hagan de cuenta que nos dan una idea más amplia para entender nuestra enfermedad, porque esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad. Bueno, a ver. Y ellos nos dan una idea para poder entender, ir mejorando todavía. Y dentro de este tema, él hermosamente va explicando cómo el proceso de negación con nosotros que hemos caminado, o sea, no es antes de llegar a AA, hemos caminado con negación toda la vida. Porque hagan de cuenta, él dice que es un acto de defensa de todo ser humano. Inconsciente, o sea, hagan de cuenta que el individuo no se da cuenta. ¿Qué pasa? Es como el individuo que es culero y no todos lo saben menos él. A ver, ¿Y qué era lo que él dice? Yo soy buena persona, no sé por qué les caigo mal. Pues él manifiesta eso, que el individuo en verdad tiene ese concepto de él. Él no ve lo que los demás, ni entiende lo que los demás. Por ese aspecto psicológico de la negación, que todos hemos tenido, padecido y en cierto grado seguir presentando. Por eso debemos estar alerta siempre. AA es un campo de crecimiento constante. Si no fuera así, sería aburrido esto. Imagínense, dejé de beber, mejoré un poco y se acabó. ¿Qué más hay? No, es un campo constante de crecimiento, de descubrimiento, de liberación, de encontrar libertades. Porque vamos a seguir entregando libertades conforme nos vayamos esforzando, siempre y cuando vayamos abriendo nuestras mentes. Porque a veces con el hecho de conocer un poco, un mucho, un regular, nos queremos cerrar. Y el cerrarnos es como cerrarnos a la gracia de Dios. Nosotros llegamos sin esa idea de Dios. Nosotros cuando llegamos a AA, si hubiéramos escuchado lo que ahorita escuchamos, nos hubiéramos espantado y muchos de nosotros hubiéramos salido. Y yo, están locos, porque no entendíamos, porque llegamos con una miopía, con una ceguera espiritual, y no podíamos entender lo que muchos entendían, mucho menos sentir lo que hoy sentimos. Por eso hoy lloramos muchas veces, porque ya sentimos, porque hemos empezado a trabajar con nosotros, porque hemos abierto nuestras mentes, nuestros canales están abiertos, los canales están abiertos para recibir. Y hay que trabajar constantemente con eso. Y uno de los aspectos de ser doctor es muy hermosamente la negación. Hemos caminado con negación para no aceptar la realidad. ¿Por qué? Para defender mi imagen que me agrada y que siento que los demás tienen que ver. Por esa hambre que tenemos todos los alcohólicos del poder, del prestigio, del reconocimiento. Dice la literatura de los funerales, queremos ser el difunto para llamar la atención. En las bodas el novio o la novia. Por eso, ese deseo inconsciente de llamar la atención, porque es inconsciente, es algo hermoso, o sea que no nos damos cuenta que lo hacemos, los demás se dan cuenta, nosotros no, porque es algo inconsciente que nosotros no lo hacemos a conciencia. Y es hermoso que traten de explicarnos a su manera ellos, porque nosotros vamos entendiendo más, porque decía, la mayoría de nosotros nos hemos casado conscientemente, pero la mayoría de nosotros, dice, todos nosotros, los factores que más influyeron en la decisión con quién nos íbamos a casar fueron inconscientes. Y dice, les voy a poner un ejemplo. Cuando uno se casa, dice, pues ya tengo tanta edad, me siento bien con mi novia, y ya planeamos casarnos. Dice que ese es el aspecto consciente. Y el aspecto inconsciente es, ¿por qué la escogiste? De ese tamaño, de esa forma, de esa edad. Y en esos aspectos es el aspecto inconsciente el que influye. Si la escogiste muy sumisa, en AA les llamamos de otra manera. Dóciles. Dóciles. Y muy sumisa o muy estricta, porque a lo mejor es el reflejo de tu madre y en la mujer el reflejo de tu padre. O el anhelo que quisiste tener y nunca tuviste porque no tuviste un padre. Entonces dice que esos aspectos son inconscientes y que nosotros la mayoría de decisiones que tomamos las tomamos más por el aspecto inconsciente que por el consciente. Por eso dice el doctor que vamos en la vida dormidos. Y este lugar es para que vayas entendiéndote ese aspecto inconsciente que no se puede ver de otra manera sino a través de un clavado interno. No se puede ver.
Y dice el doctor, es como una isla, el aspecto consciente, y el aspecto inconsciente es como todo el océano, con sus profundidades, con sus volcanes que hay abajo, con sus corrientes internas y destructivas, y parece que en la superficie todo está en calma. Y es cierto. Fíjense qué forma de describirnos a nosotros los enfermos emocionales, con un torbellino de emociones internas. Imagínense, un torbellino de emociones internas, pero pareciera que es una desgracia que nosotros ya hayamos tenido esa mala fortuna de ser unos enfermos emocionales, de que la emoción no sé a qué tanto porcentaje le hemos de tener de la gente normal, porque todo ser humano siente emoción, pero nosotros está multiplicada esa emoción. No sé cuántas cientos por cientos, porque no es el 200%, no es el doble, es más del doble. Por eso cuando nosotros nos enojamos, hagan de cuenta, la gente normal se enoja, nosotros nos encabronamos, odiamos. A la gente normal se le pasa al otro día o ese mismo día, y tú llevas una semana, un mes, 2 meses, 1 año, 10 años, 20 años y sigues odiando. Estás atorado donde hace 20 años, atorado, emocionalmente atorado. Entonces por eso es importante que nosotros mantengamos nuestra mente abierta siempre para asegurar un continuo crecimiento, independientemente de tus logros. Y el doctor narra y dice que la gente que manejamos la negación fuerte, dice, somos gentes que llegamos a los grupos y nunca hablamos de nuestros defectos. Preferimos hablar de nuestros grandes años que llevamos y hablar de nuestros grandes logros que llevamos, para no hablar de nuestros defectos. Y cuando alguien habla de nuestros defectos, nos encabronamos y nos cambiamos de padrino de grupo. No es cierto, no dices. Pero esa parte dice que sí, de que cuando escuchamos que alguien nos ofende o que habla de nuestros defectos, puta, dice, nos enojamos, como cuando bebíamos, que te decían, bebes de más, y te emputaba esa gente y la evitabas porque decía, siempre me dice la misma mamada, ya. Y solo dejas de beber y alguien te dice tu defecto, y actúas de la misma manera, con negación. Y créanlo que en AA hay 2 aspectos, el voluntario y el a huevo. Se oye feo, pero así es. Hay palabras que no acomodan, les decía el otro día. Hay palabras que no riman, perdón, a veces no riman. Y tienen que ser palabras que riman, porque en AA no todo es lágrima y dolor. Imagínense que AA fuera lágrimas y dolor toda la vida. Que la vida fuera sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento. Imagínense que esto fuera AA. Por lógica que no habría grupos, por lógica que no habría membresía. Estamos acá porque algo ha pasado grande en nuestra vida. Y estamos acá por esto. Y hay muchas formas de agradecimiento. Muchas formas, no hay una sola. Imagínense que hubiera una sola forma de agradecer. Muchísimas formas de agradecer. Entonces, el estar consciente o el tratar de ser inconsciente solamente en AA. Ahí les decía que los 2 caminos, el de buena voluntad y el otro. El de buena voluntad es a través de que lo que AA te va sugiriendo. Lo que te va sugiriendo, porque en AA nada de esa fuerza, todo es sugerido. Y muchos se agarran de eso, pues si es sugerido, dicen que es sugerido, pero hay que leerle. Y hay una parte en las reflexiones diarias que dice, sugerido, como cuando alguien se avienta de un avión con un paracaídas y le sugieren que le jale el cordoncito. Así de sugerido es el programa. Entonces a huevo, visto desde esa manera, o sea, si no le jalas te mueres. Si no le jalas el cordón del paracaídas, no se abre. Y si no se abre, pues, imagínense, entonces así de sugerido es el programa. Pero la mayoría de nosotros no entendemos, entonces tenemos que ir caminando a través de golpes, que la madre vida nos va a dar para tratarnos de despertar, así como cuando vas a la escuela y tu mamá, ya es tarde, ahorita, ya es tarde, ahorita, y te tienen que dar pinches sacudidones más grandes para que te pares. Así pasa en la vida. Y pareciera que es, hagan de cuenta, como un castigo, una desgracia de Dios, y no. ¿Yo saben cómo lo comparo? Así como cuando alguien le da un infarto. ¿Sí saben que algunas de las técnicas para rehabilitar y echar a andar el corazón, una de ellas es darle un golpe brutal en el corazón para que vuelva a caminar?
Y no es para matarlo, es para que active otra vez el corazón y probablemente pueda volver a latir, y el aire de boca a boca, y los bombeos y todo ese rollo, ¿no? Yo lo veo así de esa manera la vida. Pero lógicamente que cuando tú llegas negando todo, con la negación al 100%, imagínense la negación al 100%. Yo llegué así, yo creo que por eso algunos decimos, Dios me puso en la cárcel. No, sí, mis hechos me pusieron en la cárcel, no fue Dios. Pero Dios, hagan de cuenta, tuvo la misericordia de decir, bueno, anda mal, que choque, que se mate, o que lo mate, o la cárcel, mejor a la cárcel. Y entonces yo llegué a la cárcel, pero llegué, hagan de cuenta, sin escuchar, sin ver y sin hablar. Porque algo que dice el doctor, que así las personas que caminamos en negación somos como esos tres changuitos, uno que se está tapando la boca, el otro que está tapando los ojos y el otro que está tapando así. Dice así, exactamente aquellas personas que vivimos en negación y actuamos de esa manera, no queremos ver la realidad porque no nos gusta, no queremos escuchar la verdad porque nos lastima, y no queremos hablar la verdad para que no nos descubran. Y preferimos caminar como si fuéramos de verdad, cuando en realidad por dentro somos unos pobres pendejos. Porque yo así lo veí cuando llegué a la casa y dije, puta, allá afuera, puta, imagínense cómo caminaba, un enfermote, que no sabía vivir, que su vida buscó atajos para todo, y que de repente llega un poco de dinero porque anda mal. Imagínense, ¿saben qué le pasa a alguien enfermo cuando te llega el dinero? Enfermo, te sale todo lo peor, los defectos se agudizan y sale lo peor de ti. En mi caso así pasó. Nunca compartí dinero con mi familia, nunca los ayudé, los menosprecié, los humillé, los ignoré. Y Dios tuvo la misericordia tan grande de escuchar las plegarias de mi madre. Yo cuando andaba mal un día le dije a mi madre, era su cumpleaños el 12 de diciembre, y le dije, mamá, ¿qué te gustaría de regalo? Un anhelo que tú hayas tenido desde jovencita, que nadie te lo pudo cumplir. Si hoy alguien te lo pudiera cumplir, mamá, ¿cuál sería ese anhelo, mamá? O sea, lo que tú quieras, mamá. O sea, imagínate, ¿qué te hubiera gustado a ti de jovencita, o de joven, de madura, o de qué te hubiera gustado? Algo. Pero ya saben por qué lo estaba haciendo, no por ser buena gente. Yo quería demostrarle con mis hermanos, sus familiares, que yo tenía dinero. Dije, lo que quiera, pero mi mamá es sencilla. Le gustan las cosas sencillas, ¿no? Y dije, pues, si quiero una casita en provincia, no son tan caras. Una casita en provincia, unos mariachis buenos. Pero mi madre sale con algo que estaba fuera de mi presupuesto. Me dice, mi mejor regalo de toda mi vida sería que tú cambiaras. ¿Saben qué pinche coraje me dio? ¿Saben qué dije? Pendejo. Ahora por pendejo no le regaló nada. Y no le regalé nada, pero Dios sí le regaló. Porque al tiempo, hagan de cuenta, yo anduve mal poco tiempo, no fue mucho. Anduve perdido mucho tiempo, pero de andar delinquiendo no fue mucho, fue el 99, me resiento, o sea, algo característico de alguien que está muy enfermo, que se ve en la vida resintiendo, porque las cosas no salen como él quiere o como él planea, y se va resintiendo. Nunca se pone a pensar en qué tuvo él la culpa, si no ha visto en qué tuvieron la culpa los demás, y vive de una pinche manera, sufriendo y odiando. No sé si alguien ha vivido de esa manera. Feo, o sea, a lo mejor llegamos nosotros muy enfermos. Y vivía de esa pinche manera, así odiando y encabronándome y diciendo, qué poca madre de Dios. Ya ni ha de existir. A lo mejor estaba ahí como pendejo rezando y no existe nada arriba. No hay nada. Y eso fue en el 99, fue la causa del 99 porque no se dieron las cosas que yo quería. No se dieron y yo me resiento, y es cuando me tuerzo más el camino y me empiezo a juntar con esas gentes. Ya me juntaba con ellos. Los alcohólicos hacemos eso, nos juntamos con quien nos tenemos que juntar. Yo ya los conocía, nada más faltaba que me integrara. Hagan de cuenta como que ya había apartado mi lugar con ellos.
Yo ya los conocía, ya les manejaba, ya les hacía favores, ya esto, ya el otro. Y el clavo fue cuando pues no se dio el trabajo que yo quería. No se dio el trabajo y yo me enojo y digo, no, pues yo voy a tener dinero, por la buena o por la mala. Y volteé al cielo y le dije, tú eres testigo. O sea, puse de testigo a Dios. Y fue cuando torcí el camino y empiezo a juntarme. Bueno, me doy de alta donde no me tenía que dar de alta. Y hagan de cuenta que empiezo a hacer lo que no tenía que hacer, porque siempre fue una forma de vida. Lo que yo les decía, lo que dice el doctor, que hacemos cosas inconscientes. Hacemos cosas inconscientes. O sea, no somos conscientes de lo que hacemos. Hasta que llegamos a estos lugares hemos entendido en dónde empezó todo. O de otra manera, la naturaleza exacta de mis defectos. ¿Y saben qué? Qué hermoso es encontrar la naturaleza exacta. Porque si encuentras la naturaleza exacta, estás encontrando la raíz. Y si encuentras la raíz y la trabajas, se terminó lo demás. Porque si encuentras una rama y la cortas, la raíz va a botar otra rama. O más ramas. Y en estos lugares es donde los clavados internos, porque dice el doctor que esas cosas subconscientes vienen de los hechos más remotos de nuestra infancia, para acá. Aquellos golpes que fueron transformando nuestro interior. Y el interior transforma el exterior. No sé si saben eso. Por eso en AA, cuando transformas el interior, tu exterior se empieza a acomodar. Pero, ¿qué creen? No a mi manera que yo quiero. Porque a mi manera es, pues imagínense, buen trabajo, mucho dinero, mucho prestigio, mucho reconocimiento, 2 carros, una moto, 2 casas, no tanto, 2 casas, 2 mujeres o 3. Porque yo así llegué a AA con 4 mujeres. Fíjense, si no hubiera llegado con ustedes, seguiría con 4, cuando lo normal son 2. Lo normal más no lo correcto. Que quede claro. Porque a veces o sea, se agarra lo malo y se deja lo bueno. Entonces, ¿por qué llegué de esa manera? ¿Por qué 4? Porque un alcohólico vive de una forma exagerada. ¿Por qué no se conforma con una botella? ¿Por qué hasta la madre? ¿Por qué no se conforma con 2, 3, 4 cigarros? ¿Por qué hasta la madre? ¿Por qué no se conforma con comer 1 o 2 veces, sino hasta la madre? ¿Por qué todo es en exceso? ¿Por qué? Porque estamos ocultando algo. Y esa madre nos lleva a la ansiedad. ¿Y saben qué? Bueno, no sé si sepan qué es la ansiedad. No. Bueno, eso te lleva a la ansiedad porque tienes miedo de ser descubierto. Tienes miedo, vives con angustia. Y eso te lleva a la ansiedad. Y la ansiedad hace que aceleres todo. Aceleras tu ritmo cardíaco, aceleras el ritmo cardíaco, empieza a bombear sangre como si fueras a trabajar. Y todo lo empiezas a hacer rápido. Todo. Empiezas a caminar rápido, no tienes ni trabajo, pero ahí vas hecho la madre. No tienes vieja, pero vas hecho la madre. Vas manejando, no ves ni trabajo, y vas quitando al güey de enfrente para que se quite, no sé a dónde vas. Te bañas rápido. Todo lo haces rápido, te bañas rápido, comes rápido. Se oye feo, pero así es. Coges rápido y te vienes rápido. Eso fue lo que me llamó la atención cuando lo leí. Dije, no manches. Y abajo me llamó más la atención cuando leí, dice, pero todo eso tiene la raíz de tantas frustraciones acarreadas en tu vida. Y de las que nunca has externado. Y si las externo me voy a componer. Por eso empecé a buscar mis frustraciones, dije, no. Y fíjense cómo los golpes que nos da la vida nos hace abrir, porque decía el doctor que las gentes de negación necesitamos algún quebranto fuerte para derrumbar al aspecto de la negación. Y cuando se derrumba bajo una sacudida, ese aspecto es cuando entra la aceptación. Y yo lo entiendo perfectamente, porque yo llegué así, hagan de cuenta, yo llegué con ese aspecto de negación y he trabajado con ese aspecto de negación continuamente porque se sigue presentando en mi vida. Pero hoy sé de qué estoy hablando, y a veces cuando yo ando mal el día de hoy,
es porque algo está mal el día de hoy. No es de mi pasado ya porque lo he trabajado. Hay cosas más por trabajar, claro, pero a veces el día de hoy está compuesto por lo que hice ayer, o hice antier, o he dejado de hacer ayer o antier. Viene de eso. Entonces yo ya no llegué, ya no es como antes cuando llegas a AA, es como llegar a la posada y te dan la piñata y te ponen la venda y te dan 2 o 3 vueltas y te ponen del otro lado que no está la piñata y estás como pendejo tirándole por allá. Así llega una AA, ando mal, ¿qué tienes? No lo sé, ando mal. ¿Qué te duele o qué sientes? No lo sé. Es como pegarle la piñata a los pendejos. Y cuando ya has estado en AA, ya has permitido trabajar en AA, ya le pone nombre a lo que vas sintiendo: celos, angustia, envidia, ira. Ya sabes, ya no quieres decir, pues no sé, sí sabes, sí sabes. Entonces cuando empieza uno esta transformación, y les decía al doctor lo del quebranto, yo llego a AA por error, yo lo pensé así, porque cuando yo llego a AA por casualidad, las casualidades las maneja Dios. Hace unos días estuve con un amigo, no tiene pareja el día de hoy, también salió libre, y háganle cuenta que le dije, si te aguantas va a llegar la persona idónea a tu vida, si no te esperas va a llegar la que no debe llegar, porque esa tú la vas a escoger, y si la vas a escoger toda la vida la has cagado, la vas a volver a regar. Deja que Dios maneje a través de la casualidad, y déjate llevar por ese hilo que se llama casualidad, y eso es hermoso. Entonces cuando yo llego de esa manera, imagínense, cuando yo llego la primera vez a una reunión de AA dentro de la cárcel, porque yo conocí el programa dentro de la cárcel, gracias a Dios. ¿Alguien me puede regalar un poco de café? Otro poco de café, igual estuvo rico. Este sí es café de alcohólicos. Le decía a un compañero el otro día, le decía, cualquier pendejo prepara un café, pero no cualquier pendejo prepara un buen café, son 2 cosas diferentes. Y aquel que prepara un buen café es porque ha estado en un grupo de AA y ha servido café. Aquel que no sabe servir café es porque no ha servido en AA. En AA aprendes a servir, es una cubeta hecha de café, sabes cuánto lleva de azúcar y cuánto lleva de canela y cuánto lleva y qué tipo de café queda más rico y todo ese rollo, ¿no? Pero les platicaba esto en el aspecto cuando yo llego allá, imagínense, todavía en la cárcel y pensando y sintiendo que yo no estaba mal. Imagínense qué grave está el asunto, de que ya viste un golpe brutal y que todavía no te des cuenta de la realidad que todos veían. ¿Y cuál es la realidad que todos veían? Lo que toda la vida me habían dicho, que yo estaba mal, yo no lo veía, y él sabe cómo estaba viviendo en la cárcel, como si anduviera de vacaciones. Empecé a comprar relojes, así como cuando vas a Acapulco y te traen recuerditos para todos. Este va a ser para mi cuñado, este para mi hermano, este para mi mujer, estos son para mí, y así como souvenirs, como si anduviera de vacaciones, porque así yo lo sentía, que nada más era un proceso mientras mi abogado pagaba la fianza y ya me sacaba, porque mi abogado me dijo que iba a estar 1 mes y medio. Cuando me dijo 1 mes y medio, ¿saben qué dije? Está loco, ¿cómo crees que 1 mes y medio? Es que no puedo más, necesito 1 mes y medio. Puta, dije 1 mes y medio. No sé si alguien ha tenido la experiencia de estar 1 mes y medio en la cárcel por primera vez. Se hace eterno. Eterno. Y luego al 1 mes y medio me dice, necesito otro 1 mes y medio. Dije, no, qué poca madre. Dije, no. Y otro 1 mes y medio. Y lo que me dijo, ya para la Navidad cenas en tu casa. Sí lo cumplió, pero muchas Navidades después. Fueron muchas Navidades después. Pero hoy sé que fue el proceso exacto, así como el proceso que cada uno está viviendo. O sea, es el proceso exacto que no te agrada porque no alcanzas a ver lo que viene atrás. Ni yo lo veo. Cada quien lo va a vivir y va a decir, sí es cierto. Porque todos, si yo les dijera acá, ¿quién quiere una bendición? Pues todos van a levantar la mano. Bueno, las bendiciones vienen con un estuche forrado con algo que se llama tragedia. Así vienen las bendiciones. Así vienen las bendiciones de Dios. Por eso cuando Bill se quejaba amargamente con el padre de Edward Dolly y le decía, ¿hasta cuándo se van a dar las cosas? Estaba viviendo de la chingada el fundador de esto, el que había sanado no sé cuántos. No tenía dinero, viviendo en el grupo. Su mujer trabajando, sus zapatos gastados, con agujeros. Hay una foto hermosa donde están sus pies cruzados en el escritorio y unos hoyotes por acá.
Así como muchos líderes en AA. ¿Y saben qué? Te da gusto cuando yo he visto mis zapatos rotos, dije, estoy pasando lo que vi. Porque la historia de Bill es mi historia. Y es tu historia. Y es nuestra historia. Porque eso es lo que vamos a vivir. Y fíjense, cuando él se quejaba amargamente y le decía que si no se iban a dar las cosas, y cuando se da cuenta que el regalo que le mandó Dios, ¿quién fue? El padre Edward Dowling. Y dice que se sentía hasta la madre en un momento más angustiante de su vida, la noche lluviosa, de las 10 de la noche hasta la madre, y todavía llega el portero, el viejo Tommy, y le dice, Bill, ahí hay otro. ¿Y sabe qué dijo Bill? No puede ser, ya no mames, ya no. Pero como era alcohólico, ¿qué hacemos los alcohólicos? Decimos que no, pero después decimos que sí. Bueno, tráelo, porque el sentimiento de culpa entra y dice, no, pues ya dile que pase. Y cuando lo escucha subir la escalera, y lo ve, y escucha el difícil caminar, ¿saben qué dijo? Este sí viene puteado. Y cuando ve caminar a un chaparrito, tapado con una capa para cubrirse el agua, y se la descubre, se da cuenta del cuello del reverendo. Era un religioso. Y dice Bill, que en ese momento fue cuando habló de todas las cargas que traía. Porque a veces nos decimos, y cambio en un inventario. ¿Qué puedo decir? Puta, que no puedes decir. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. Dice Bill, que habló de sus angustias, de sus frustraciones, de sus enojos, de sus descontentos, de sus omisiones. Pues es una limpieza. ¿Y cómo se sintió? Como nos sentimos muchos de nosotros cuando fuimos honestos por primera vez. ¿Y qué sentimos? Una liberación del espíritu. Una liberación del espíritu, momentánea, pasajera, porque así es. Porque si fuera permanente, imagínense, dejaríamos, si fuera permanente, imagínense, dejamos de trabajar con nosotros. Por eso dice, es un trabajo constante. Entonces cuando yo llego ahí, pues yo igual de esa manera, o sea, no aceptaba la verdad. Un día mi padre me dijo algo, tenía yo 25 años, me dijo algo, te voy a decir algo, ojalá y no te molestes, me dijo. Te sientes mucho y piensas que sabes mucho, pero te voy a decir la verdad, eres un pobre pendejo. Puta, ¿cómo me encabroné? ¿Cómo esa palabra pendejo me ofendía tanto? ¿Y saben qué dije? Pinche viejo, ¿dónde ve lo pendejo? O sea, ¿dónde ve lo pendejo? Si traigo un carro mejor que el de él, traigo una vieja mejor que la de él. ¿Y saben qué dije? No, ya sé. Como él tuvo que trabajar 30 años para jubilarse y tener lo que tiene, y ya vio que yo aquí voy, que vuelo para superarlo, ya le dio envidia. Ya le dio envidia. Oye, entiendo lo que estaba pasando, lo que dice el doctor. Pues esto de la negación va acompañado de la racionalización. El justificar, el crear una verdad que solamente es verdad para mí, porque para los demás no la ven, porque ellos ven la verdad y yo no veo, yo veo mi verdad. Como dice, como aquel que se siente que es un buen padre y que cuando le pega a su hijo, él mismo se justifica. Y dices que soy buen padre y yo tengo que pegar de una manera para que sea bueno, y se justifica. Y no quiere ver la verdad, que es un pinche neurótico que no puede controlar sus emociones. Y mientras no vea la verdad, nunca se va a curar. Porque saben, algo que te puedes curar es cuando tú compartes la verdad. Porque la que te libera, ya hemos aprendido, la libertad que te da el ser sincero, te da la libertad. Imagínense ir caminando con mentira. ¿Por qué? Porque llegas a esos lugares y no entiendes. Porque esos procesos de defensa internos siguen manejando a veces nuestras vidas inconscientemente. Pero a veces las sacudidas que nos da la vida nos abren el canal. Entonces a mí el proceso, imagínense como la semilla que se va a sembrar, la que dicen que si se siembra en tierra apretada, no va a pegar. Y que si se siembra en tierra con muy poco de tierra, cualquier aire la va a tirar. Pero si se prepara la tierra y esa raíz y esa semilla cae en profundidad, en ese momento no va a haber nada que la tumbe. Y es lo que nos pasa a nosotros a través del sufrimiento y el quebranto, nos abrimos.
Y ahí nos vuelven los devotos. Yo le decía a mis compañeros, yo aquí fuera ayer era yo santero, que fuera yo era ya santero. Y cuando a mí me detuvieron, me regresó la fe inmediata. No, me regresó la devoción. La primera me convertí en devoto de la Virgen de Guadalupe. Ese día que me estaban torturando, en la noche, con tapado la cara con estas cosas, las esposas atrás y las torturas normales que se hacen ahí, en ese momento me volví devoto de la Virgen de Guadalupe, y en ese momento le dije: Virgencita, si no voy a aguantar, llévame por favor. Y en ese momento me convertí devoto de la Virgen. Lógicamente que no me escuchó, bueno, sí me escuchó, me dijo: ni madre, va bien, o sea, va en el proceso. Por eso cuando alguien después de esa experiencia decía, un día se quejaba amargamente una esposa de un compañero, un vecino mío que llegó a la cárcel, yo ya tenía algún tiempo en la cárcel, y algo que ustedes me enseñaron es ayudar, el servicio es ayudar al prójimo. Y saben que acá afuera muchos de mis vecinos nos caíamos gordos, y hoy somos grandes amigos, porque en la tragedia y en la adversidad son cuando encuentras tus verdaderos amigos. Y hoy esos amigos que encontré en la cárcel son mis amigos. Y antes nos veíamos todos orgullosos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así compitiendo, él su carro, yo mi carro, él su dinero, yo mi dinero, y así como compitiendo. Y allá en la cárcel, sin nada, pues ya nos hicimos grandes amigos. Y a veces este tipo de situaciones que parecen adversas son necesarias, y es una bendición. Y la mujer amargamente se quejaba conmigo y le decía: ¿por qué a nosotros? Y yo les decía: qué bueno que está preso. Y me dice: ¿cómo crees? Le dije: es que no, ni te imaginas las bendiciones que va a traer esto. No las ves, pero después me las vas a platicar. Vas a ver que me las vas a platicar. Porque mira, si él no hubiera caído en la cárcel, ¿por qué cayó por lesiones? ¿Por qué cayó por lesiones? Porque cuando tomaba era agresivo. Y sacó la navajita del cortaúñas y le picó al señor y el señor lo demandó por intento de homicidio, y pues trae ese delito. Le dije: imagínate qué bueno que ahorita lo pararon. Más pedo y más loco lo mata, y no iba a venir por tentativa de homicidio, iba a venir por homicidio. Y vas a ver que esta experiencia va a tener una transformación, a lo mejor no en él, pero en tu familia va a haber una bendición. Pero a veces, ¿saben qué? No las vemos. Así como cuando llegamos a AA, estamos por años esperando nuestra experiencia espiritual. Estamos como años así como pendejos, y vivimos otra, pero como no es como yo quiero, ni me di cuenta. Y viene otra, y no me di cuenta, y me paso la pinche vida envidiando las experiencias espirituales de otros, cuando las mías son igual de efectivas que las de los demás. Y el camino dentro de los Alcohólicos Anónimos está lleno de ese tipo de experiencias espirituales, que te van dando el combustible para seguir caminando un trecho más de vida. Y son necesarias, y las vamos viviendo. Y esta mujer, lo que ya después no se dio cuenta, de que gracias a la necesidad, porque este hombre estuvo 6 meses o más, tuvo que trabajar. Ella no quería trabajar, ¿por qué? Porque tenía miedo, y prefería estar con un pendejo borracho a salirse de su casa y trabajar. Y fíjense qué bendición le llegó de Dios de decir: vamos a echarla a volar. ¿Y qué le hizo la necesidad? Salir a trabajar. Primero con su papá y su mamá en su casa de sirviente, para que no la viera la gente. Pero ya cuando la familia, ya está hasta la madre que corre, y tiene la necesidad de buscar. Y ella después encontró trabajo en la delegación, hoy trabaja en la delegación. Pues imagínense qué bendición. No le he dicho, pero dije: de pendeja se queda a vivir con ese pendejo, ya trabaja. Pues hay pendejos, hay a la vuelta de la esquina. La vida está llena de eso. Dice algún verso muy hermoso, dice: las mujeres tienen el sexto sentido, donde pueden detectar a los pendejos a 20 kilómetros a la redonda. Dice: una mujer luego detecta, y este es un pendejo, y lo detecta, y lo ve, y lo siente, y lo patea. Y dice: pero lo malo es que muchas de ellas son adictas a los pendejos. Y claro que es cierto, ¿no? O sea, igual nosotros como hombres, porque no solamente esta enfermedad queda como los hombres, o sea, queda con ustedes, o sea, queda igualmente con nosotros. ¿Por qué escogemos exactamente la que me va a hacer una pinche vida imposible, la que me va a andar siendo pendejo? ¿Por qué?
por lo que dice el doctor, por esa parte inconsciente que yo no sé, y que si no la descubro, voy a seguir, voy a dejar esta y voy a agarrar otra igualita o peor, más nunca otra mejor. Mientras yo no descubra esa parte inconsciente que se oculta a través de mi negación, porque la negación te impide crecer. Dice que aquellas personas que no logramos trabajar nuestra negación, vamos a vivir una pinche sobriedad mediocre. Y qué doloroso es vivir esa madre, porque yo ya la viví los primeros años estando aquí en la comunidad. ¿Saben qué pinche feo es no beber y vivir de la chingada? Seguir teniendo esas ideas fatalistas, seguir sintiendo la puta soledad, seguir sintiendo la ira, seguir sintiendo el odio, pero llegar al grupo y decir, por la gracia de Dios ustedes todo está bien. Hoy comí con mi mamá, hoy me trajeron a mis hijos, la pasamos bien, por la gracia de Dios y ustedes. Y rematas diciendo, yo me puse bien, gracias. Y no les comentaste que ya no duermes, no les comentaste que sí llorar a tu mamá, no les comentaste que cambiaste a tu mujer, no les comentaste que en tu estancia ya no te quieren, porque eres un pinche dictador. Por ese aspecto de la negación, que no te permite balconear la verdad. Imagínense qué difícil es vivir de esa manera. Por la gracia de Dios, Dios se manifiesta y vivo experiencias espirituales que me van abriendo. ¿Cuál fue la que me ayudó a mí a despertar? Fue el hecho de ya no dormir. Ya no dormía, no sé si alguien ha pasado insomnio. O alteraciones de sueño. Alteraciones de sueño, despertarte muy temprano y ya no poder dormir. O dormirte bien y despertar en la madrugada y ya no poder dormir, con darte una vuelta para otro pinche lado y la noche que sigues igual. Y la que sigues igual. Y en esos momentos de vigilia estás pensando 1000 cosas a la vez. Y llegas a tu grupo y platicas la misma pendejada día con día. Escondes las ideas suicidas. Escondes tus anhelos perversos. Vas a buscar, como en el kinder, que el grupo te dé tu estrellita. Y te diga, bien portadito, o que te ponga tu sellito de la abejita, ¿no? Como cuando trabajabas. Y mi hermana llegaba bien contenta porque le ponían la del burrito. Mira, mamá, pusimos un burrito. Qué rica la ignorancia. Y fíjense, se sufre. Entonces sí es necesario. ¿Por qué empiezo a vivir esa situación? Bueno, ¿cómo la compongo? A través de un desmayo. Me desmayo en la cárcel. Muchos podrían decir, pues, probablemente la comida. No, yo ya comía bien. Es más, iba yo al gimnasio porque las gentes que estamos muy pinches enfermas. No digo que esté mal porque a lo mejor alguien lo va a hacer, se va a sentir mal. Lo que primero queremos recuperar es nuestro físico. Y pensando que si nos ponemos mamados, ya estamos recuperados. Y que si estamos mamados ya dejamos de ser pendejos. Y a veces nos damos cuenta de que no es doble A, porque hay pendejos que están mamados. Hay veces nosotros que pensamos que la marca nos quita los pendejos, y no, a veces hay pendejos que usan marca. Entonces es cuando esto va funcionando, porque ¿saben qué te encuentras en doble A? Con el tope. Y siempre la pinche gente está inconforme y sobre de ti dices, no mames, ¿qué les digo, güey? Ya les digo que ando bien y no, usted está engañando y pase esto. Pero dice el doctor que este proceso que vivimos dentro de los grupos es muy bueno para trabajar ese aspecto de la negación. El ir en contra. Para lograr en un momento determinado que esa negación se quebrante y se abra. Y en mi caso, les digo, fue a través del desmayo. Con 4 años de gimnasio, comiendo suplementos, tomando suplementos, porque los alcohólicos nos queremos poner mamados a la de a huevo. Y pues de otra forma, pues con suplementos. Y yo me empecé a tragar suplementos. La cubeta decía un mes, soy alcohólico. ¿Qué hace un alcohólico? 15 días. Si él dice que en un mes funciona, en 15 ha de ser mejor. Y me la tragaba en 15 días la cubeta. Sí, agarré cuerpo, agarré fuerza, pero estaba igual de hueco por dentro. O sea, igual de hueco. Y me desmayo todavía. O sea, peor de eso, comía bien ya, porque Dios había tenido tanta misericordia de mí y ya me tenía bien. Yo sufrí mucho en la cárcel, les quiero decir,
He platicado acá con Félix, todos ellos, anduve descalzo, una ropa más fea, comí la comida más fea, la comida tenía cucarachas, alguna que otra vez se cayó una rata, alguna que otra vez se cayó un gato. No, y hagan de cuenta, pues esa era la comida. Y alguna vez le echaban más cosas, ¿no? Cuando a mí me fueron a padrinar y me dijeron, está cabrón, no vayas a comer la comida de acá, me dijeron. No brilles dinero porque te van a extorsionar. Si saben por qué delito vienes, te van a prender, y van a atentar sobre tu vida para que vean que es en serio. Y me meten en un dilema, pero no comas la comida de acá. Me dicen que si no saque dinero porque me van a extorsionar, pero me dicen que que evite comer la comida. Pues ¿con qué chinga iba yo a pagar la comida? Y no, pues dije, no, dinero no. Y empecé a vivir como algo que tenía que vivir sin dinero. Por eso cuando la gente tiene algún interno dentro de la cárcel, la sugerencia que le doy, le digo, no le quite todo el peso de encima. Deje que come rancho una que otra vez, deje que pase frío una que otra vez, deje que le piquen las cucarachas, los laicos, y la chinche se va a volver inmune. Traje los zapatos más feos que he traído en mi vida. Aquí afuera nunca he visto unos zapatos iguales, y no estoy exagerando, pues a veces sí nos gusta exagerar. No estoy exagerando. No he visto unas botas tan feas como las que yo traje allá dentro de la cárcel, porque me dejaron descalzo. O sea, viví lo que tenía que vivir, el quebranto que tenía que quebrar, la capa gruesa de la corteza que dice nuestra literatura, de ese orgullo en la que estamos cubiertos todos, de orgullo que debe de ser macheteado, pum, 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 para causar una grieta, y en la grieta se entra la luz de Dios, y en ese momento se acabó todo. Y es lo que sucede en nuestros trabajos, y es lo que sucede en nuestros apadrinamientos, es lo que buscamos, y muchas veces se logra. Y cuando hay ese quebranto, ¿saben qué? Es cuando entra la luz. Y cuando entra la luz, no hay nada que pueda evitar que esa experiencia cause efecto. El individuo no vuelve a ser el mismo. Créanlo, es cierto. El individuo no vuelve a ser el mismo. Y gracias a Dios, y ese desmayo, tuve miedo de morir. Lo primero que me fui al servicio médico, inmediato, en 10 minutos yo estaba en el servicio médico. Pero como el servicio médico, imagínense en la cárcel, no sé si han ido aquí a las clínicas, allá está peor. Tienes que irte muriendo. Pasé con la directora del centro escolar, porque Dios se había manifestado, y lo que dicen ustedes, de un inútil, Dios hace algo útil. Yo ya estaba dando clases de secundaria. Por la gracia de Dios, no piensen por mi gran capacidad, porque yo lo que pensé era allá adentro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, bolerito, no, ¿cómo me voy a ver de pinche bolerito? ¿Cómo me voy a ver de bolerito? Orgulloso y bolerito, imagínense. Pero vienes puteado, llegas a AA bien pinche madreado, tu autoestima más abajo del suelo. O sea, la gente normal lo trae en el suelo. Nosotros lo tenemos más abajo del suelo. Más abajo. Pues ¿saben qué me vi? Pues aunque sea de mesero. Pues de mesero, pues aunque sea voy a andar limpio los días de visita. Pues voy a ser mesero. Esos eran mis planes. Dios tenía otros. ¿Y cuáles eran los otros? En mi instancia había puro maestro. Lo que dicen en AA, júntate con triunfadores. Pero no lo entendemos. Eran puros maestros. De preparatoria, de secundaria, de primaria, de idiomas, de otras materias, puro maestro. Eran 4 maestros donde Dios me colocó después de haber sufrido lo peor, cuando me volví humilde y le pedí solamente un rinconcito donde dormir. Fíjense, un pinche orgulloso que ha querido todo el pinche mundo para sí. En la cárcel solamente le pedí a Dios un rinconcito en donde me dejen dormir toda la noche, Señor, no quiero más. Y cuando pedí eso, llegó todo. Y aquí estamos que pidiendo y pide, y me escucha. Pues el pendejo que no sabes pedir eres tú. Yo solamente le pido un rinconcito, ¿y saben qué? Cuando me cambian, me trasladan de estancia, llego en la madrugada y me llevan a otra estancia, y cuando llego a esa estancia yo vivía con 11, en una estancia muy fea. Chinches, cucarachas, laicos, a todos les apestaba todo. Yo creo que los anexos han de ser algo parecido, algunos.
una cobija con un pincho yote por acá, sí. Fue mi primer cobija dentro de la cárcel. La comida más fea. Y yo tenía la humildad de decirle a Dios, Señor, nada más un rinconcito donde me dejen dormir, no quiero más, no quiero más. Así como en AA, cuando dice solo por hoy, no quiero más, Señor, un día más, nada más. Un día más. No pedimos más. Nada más pedimos un día más. Y esas súplicas Dios las escucha. Y fíjense, cuando yo llego y me cambian, yo vivía en el anexo 6 del reclusorio varonil norte, que era el reclusorio más poblado, el segundo reclusorio más poblado a nivel Latinoamérica, después de uno de Brasil. Hoy actualmente hay, yo creo que más de 14,000, cuando era para 3,000. Hay estancias de 25, de 30, de 40, de 50 y de 60, y la estancia me dirá de donde está ese muro, esto de acá nada más. Y hay instancias de 60. ¿Cómo entran? Como la gracia de Dios. Algunos, fíjense, nosotros toda la vida nos hemos quejado. Yo era de esas personas alcohólico, a fin de cuentas alcohólico, toda la pinche vida me andaba quejando. Toda la vida me andaba quejando. Y había, me dejaron en el suelo, y en la parte donde se cocinaba, había una barda como para sentarse ahí donde se cocinaba, y eso hacía que mis pies estuvieran en un espacio así muy reducido. Y por lógica que no me gustaba. Pero después del tiempo viví que otros tenían un espacio de 30 por 30 centímetros para dormir. 30 por 30, pues ¿cómo se dormían parados? Pareciera increíble, pero hay gente que se dormía parada. Y es gente que andaba con los pies hinchados de elefante sin ser alcohólicos, porque al quedarse parado la sangre no fluye. Entonces yo me di cuenta que lo que yo estaba pasando era una bendición. Y había gente todavía peor, había gente que en la taza del baño se quedaba la mitad uno y la mitad otro. La mitad compartían la mitad de taza de baño, pero como en la noche bajan todos, pues imagínense, no duermen bien porque amablemente les decían, quítense. Ya se imaginarán en la cárcel. Entonces, al vivir este tipo de situaciones, vas viendo que la vida que tenías era una bendición, la cual hoy te quejabas. Si no hubiera yo vivido eso, el día de hoy estaría renegando por lo que hoy tengo o no tengo hoy, y estoy hablando de hoy. Pero gracias a la cárcel marcó mi vida, y AA, hagan de cuenta, la reafirmó. Porque ¿qué hubiera sido la cárcel sin esto? Sin AA, seguir igual del ciego, entrar ciego y salir ciego. No ver la bendición. Y te das cuenta que la vida está llena de bendiciones, y que el día de hoy es una bendición, y que debo de seguir trabajando constantemente, porque mis defectos están adentro. Y mi problema no es afuera, mi problema es adentro. Y debo de estar constantemente en revisión interna, porque yo solamente sé lo que estoy pensando y lo que estoy generando. Yo solamente sé. Y los alcohólicos tenemos vedado quedarnos o caminar con las cargas solos. ¿Pero qué creen que hacemos muchos? Las cargamos. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir de mí? Van a decir que mis años sigo igual de pendejo. ¿Qué van a decir mis ahijados? Casi todos son mis ahijados. ¿Cómo voy a decir que el padrino que ha padrinado a tantos es pendejo? Mejor que digan que es chingón, aunque viva como un pendejo. Al revés todo en la vida quise. Pero la gracia de Dios tuvo, les digo, el desmayo, lo que provocó que abriera ese canal y que se volviera a derrumbar la negación y empezar a aceptar que yo estaba mal, aún sin beber. Aún sin beber estaba yo mal. ¿Y saben qué me dio miedo? Morir. Cuando yo llegué al servicio médico, yo me desmayé y me dice el doctor, ¿qué le pasó? Me desmayé. Y lo primero que me dijo el doctor, ¿con este cuerpezote? Con este cuerpezote, doctor. Si no trajera este cuerpezote, ¿para qué chinga vengo? Pues estoy puteado, estoy anémico, doctor. Con este cuerpezote es lo que me espanta. ¿Por qué me desmayé con este cuerpezote? Con ustedes lo descubrí. O sea, la corteza externa para nosotros no sirve si no hay una base interior. Dicen algo, somos como los carrizos. Se ven fuertes, pero están huecos. Y la única forma que se llena ese aspecto hueco es a través del aspecto espiritual. A través de día con día saber
cómo trabajar ese aspecto espiritual. ¿Cómo lo estoy trabajando el día de hoy? ¿Cómo estoy trabajando? Hay muchísimas formas de trabajar ese aspecto espiritual y AA te da muchas herramientas de cómo trabajar el aspecto espiritual. Al decir mi verdad, estoy trabajando un aspecto espiritual. Con ese simple hecho. Pero hay muchas formas de seguir trabajando. Al dar un servicio, estoy trabajando ese aspecto espiritual. Al hacer las cosas desinteresadamente, aunque dentro de mí haya una lucha, estoy trabajando el aspecto espiritual. Y no es porque yo sea bueno, es porque quiero vivir bien. Y AA ha encontrado esa clave. Y me ha agradado. Y lo que dice, al principio lo hice porque lo tenía que hacer y hoy lo hago porque para mí es un placer hacerlo. Y es cierto, es cuando la literatura se vuelve en verdad. Y cuando la entiendes mejor porque la estás viviendo. Y vas entendiendo eso. Lo primero que me hizo el doctor, me revisó y me dijo, el corazón no puede ser. Porque yo inmediatamente, ¿saben qué dije? No, pues es el corazón a huevo, ya me desmayé. Porque ya ven que aunque no tenemos carrera, ya nos volvemos médicos. Licenciados. No tenemos hijos y damos consejos para padres. No somos abuelos y decimos cómo tratar a los nietos. Entonces yo dije, no, pues el corazón, mi mamá es hipertensa, pues sí, es el corazón. El doctor me tomó la presión y todo ese rollo y me dijo, no es el corazón, pero me dice, puede ser diabetes. Puta, imagínense que te digan, puede ser diabetes. Eres alcohólico, y a los alcohólicos nos entra todo, hablando en el buen sentido de la palabra. O sea, si te dicen, qué bien te ves, te entra. Y si te dicen, te ves de tu puta madre, te entra. Y luego inmediatamente, ¿sabe qué dije? Puta, mi mamá diabética, mi papá diabético, mi abuelo diabético, mi hermana diabética, puta, y así soy diabético. Y dice la doctora, pero no anda, para no andar latinando, vamos a hacerle unos análisis, mañana vengas en ayunas. Y de todos 8 días le damos los resultados. ¿A poco creen que tuve la humildad ese día, de ir al grupo y compartirles? Sí fui al grupo y sí compartí y cerré junta. Pero ¿a poco creen que tuve la humildad de decir, pasó esto y tengo miedo porque me dijeron que puedo ser diabético y es más, ya estoy seguro que soy diabético y tengo miedo de morir? ¿A poco creen que dije eso? ¿Por qué? Porque no quería aceptar la verdad. En toda esa semana yo compartía en grupos, diario compartía en grupos. Ahí adentro estaba lleno de grupos. A la semana llegan los resultados y me los dan y me dice, toma señora, aquí están sus resultados. Los leo y no le entiendo, porque cuando haces ese tipo de estudios no se entiende. Le dije, doctora, ¿me podría decir qué quiere decir? Señor, felicidades, usted tiene una excelente salud. Lo que usted tiene es estrés. Fíjate que te digan estrés. Padrino de AA. Más, como yo calculo, 500 tribunas al año. Con 500 tribunas al año. Porque yo era de esos que compartía en la mañana, al mediodía y a veces en la tarde, 3 días a la semana y diario una sola vez. Y que te digan, usted está estresado. Se siente como una cubetada de agua fría. El estrés viene por una sola causa para usted. Fue lo que yo pensé, no crean que estoy. El estrés viene por una sola causa por usted. Por subir a decir todo menos su verdad. Puta. Pero ya Dios estaba manifestando en mi vida, porque ¿saben qué? Pues yo entendía el estrés, pero algo nada más. No había visto la gravedad, así como cuando llegas a AA y no ves la gravedad de tu problema. Mientras no veas la gravedad de tu problema, no va a pasar nada. Bueno, sí va a pasar el tiempo. No le vas a poner el interés, las ganas de que debes de poner. Y cuando me dijo estrés, sí sabía que era algo malo, pero no sabía exactamente qué tan grave es el estrés. Y al otro día Dios se manifiesta y prendo la tele en el 11 y están hablando del estrés. Estrés. Y me quedé a ver el programa del estrés. Y empiezan diciendo, el estrés, o comúnmente llamado, la muerte lenta. Porque el estrés va matando muy lentamente, pero de una forma segura. Y es cuando me dije, ¿a poco me voy a morir? O sea, me estoy muriendo. Ya le tomé, ya vi todo el programa del estrés. Y dice que mucha gente vivimos en estrés y mucha gente no lo sabe.
Pero mi problema era que yo estaba viviendo el estrés. El desmayo y todo, y por el desmayo, ¿saben qué? Empezó a hablar mi verdad. Dije, no mames, yo no voy a morirme. El miedo a morirme me hizo humilde y empezar a compartir la verdad. Empezar a compartir la verdad que por años no había yo compartido, porque había compartido la verdad parcial. ¿Y saben qué les dije a mis compañeros? ¿Se acuerdan que les he dicho que anduve como con 10 carros nuevos? Sí, pues sí, anduve como con 10 carros nuevos, pero no era toda la verdad. La verdad completa es que ninguno era mío. Qué doloroso es para un orgulloso decir esas verdades. ¿Se acuerdan que les he dicho que he tenido muchas mujeres? Y sí, la verdad sí he tenido muchas mujeres, pero el 99.9 como las más feas. Así era. Empezó a hablar de las cosas que había yo ocultado. Empecé a decir de las cosas que no quería hablar. Les empecé a decir mi verdad. ¿Y saben qué vino en eso? La crítica inmediata. Ahí está lo que tan pinche recuperado. Ahí está lo que esto y no que el otro. ¿Saben qué quise hacer? Quise volver a hablar lo que ellos querían escuchar para obtener aplausos. Aquí es muy fácil que te aplaudan. Es más, en AA, a cualquier pendejo aplaude. Hable lo que diga, regalan un té. Y imagínense, se siente de poca madre cuando has sentido que toda la pinche vida te ha mentado la madre. Llegas a AA y te aplauden. Y luego ya te dicen padrino al poco tiempo. Imagínense. Entonces, esas formas, esos golpes brutales fueron quebrantando esa pared gruesa y fueron cuando empezó el proceso de aceptación. ¿Por qué? Porque aún con que yo estaba en AA, cuando yo me presentaba aquí con ustedes y decía, me llamo Víctor y soy alcohólico, yo no me quería alcohólico. ¿Saben qué decía? Es que si les digo que no soy alcohólico, se van a encabronar. Yo no me sentía alcohólico, dije, ellos sí, aquel cabrón dice que las tonallas, yo nunca llegué a la tonalla, y lo otro, no, yo nunca hice eso, o sea, no mames, yo estoy aquí pues porque no tengo nada que hacer, pero ya después me voy, ya no puedo, yo allá afuera estoy un hombre muy ocupado, fíjense lo que yo pensaba, que aquí afuera era un hombre muy ocupado, yo no iba a tener tiempo para esto, pero yo creo que las oraciones las Dios dice, o sea que con 4 o 5 años no has entendido, vamos a aventarle 7 más, a ver si entiende un poquito esto. Ya con 7 años más después de este tiempo, pues ya como que vas entendiendo la gracia. Y los golpes que va dando la vida, las muertes de familiares, el miedo, la soledad, las navidades, qué triste es ver la pinche Navidad allá, la primera Navidad, la segunda Navidad, la tercera Navidad, la cuarta Navidad, la quinta Navidad, pero ya llegaste a AA y empiezas a ver las cosas buenas y empieza a doler menos la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, y ya después te das cuenta que tus Navidades son dentro porque es tu casa y empiezas a aceptar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es tu hogar? ¿Te guste o no te guste? Y que lo tienes que ver como tu hogar para no verlo como una cárcel, porque es como tu hogar. Y que tus compañeros no son tus compañeros, es tu familia. Y que tienes que verlos como tu familia. Y que tienes que cuidarlos y procurarlos como tu familia. Y que debes de cuidar el bienestar de ellos para poder estar bien tú. Fíjense qué hermoso fue ese proceso. Se pone un pinche foco y a ver quién lo cambia. Pues yo nomás vengo de pasada. Ya me voy, dijo mi abogado que yo me voy. Así como cuando llegas al grupo, compañeros, ¿quién se motiva por el café y te haces pendejo? Aunque tienes tiempo. No tengo tiempo, ni vieja ni trabajo tienes. Es que yo no tengo tiempo. No tienes ni trabajo ni vieja porque no das nada de ti. En la medida que tú des algo a los demás, la vida te va a dar algo para ti, ni lo que esperas no va a llegar. Pero lo que nunca te has imaginado es lo que va a llegar. Y eso fue cuando la gracia de Dios se va transformando a través del quebranto. Por eso le doy gracias a Dios por haber estado 11 años, 9 meses, 6 días en tratamiento. Yo no estuve preso, al principio sí, estuve después en tratamiento. Hoy trato de hacer lo que ustedes me enseñaron. Hoy no tengo problemas, tengo situaciones. Porque los problemas no tienen solución, las situaciones sí tienen solución. Y trato de ver la vida así como ustedes la han enseñado. Así como ustedes la han enseñado. O sea, no era yo pendejo, no, estaba usted enfermo. O sea que no soy culpable, no, usted es responsable. Puta, qué libertad es. O sea, ¿tengo derecho a equivocarme? Sí. Siempre y cuando
corrija lo más pronto que usted pueda, cuando se dé cuenta que está equivocado. Pero tiene usted el derecho de equivocarse. Imagínense cuánta libertad empiezas a encontrar en estos lugares. Y que yo no me quería quedar. ¿Saben qué le dije a Dios? Está bien, me voy a quedar, pero voy a leer. Y cuando yo me dé cuenta que yo soy alcohólico, yo en ese momento me voy, ya te dije. Y empecé a leer como pendejo. ¿Qué más hay, padrino? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Me di cuenta que en la literatura hay una hojita donde dice la literatura, ¿qué más hay? Me falta este, ¿me puedes conseguir este? Sí, padrino, sí. Y este y el otro, ¿qué más hay? Pues ya. No mames, sí soy alcohólico. Por eso dice el primer paso, que es doloroso. ¿Por qué? Porque sabes que ni a cuentagotas. Porque sabes que quieres evitar la tragedia para ti y para los que te rodean. No puedes probar ni una gota de alcohol, pero tienes otro pinche problema, que eres adicto al puto alcohol. Y que tú no puedes, por eso necesitas un poder superior. ¿Y cómo se va a manifestar un poder superior? A través de que tú lo permitas. Y que tengas la humildad, no de prometer, sino de decirle día con día, Señor, yo no puedo, ayúdame. Fíjense qué hermoso y qué difícil al principio. Qué difícil al principio. Por eso cuando al tiempo escuchamos acá y muchas veces hemos sido nosotros los que hemos dicho, ya no voy a beber, ya entendí. Puta, qué mal va este pendejo. No ha entendido que necesita que Dios lo haga, porque él es impotente ante el alcohol. Ahora sí ya voy a cambiar mis juicios y mis actitudes, así como ya voy a cambiar mis juicios y mis actitudes. ¿Saben quién hace ese cambio? Dios. Tú no puedes cambiar, Dios sí te puede cambiar cuando tú tengas la voluntad de permitírselo y decirle, Señor, haz conmigo lo que tú desees. Quítame lo que tú desees. Porque si yo te digo lo que me vas a quitar y lo que no me vas a quitar, va a estar cabrón. Mejor que seas tú. Y ese es el proceso de humildad a través del dolor. Imagínense esa dependencia de Dios que se logra ya dentro de las cárceles. Hermosa, ¿eh? ¿Saben cuántas veces un preso mete a Dios en el día? Imagínense. ¿Cuántas veces mete a Dios un preso que va llegando a la cárcel? ¿Cuántas veces creen que lo meta? Todo el día. Todo el día, Diosito, cuídame, Diosito, no, que no me roben, Diosito, que no me vaya, Diosito. Todo el día, Diosito. Y al otro día, pues igual. Porque te van diciendo, oye, que mataron a fulano, oye, que se colgó perengano, oye, que están asaltando, oye, que dejaron salir a los del 10 pueblo y andan robando. Entonces vas caminando a través de tu miedo, pidiéndole a Dios. Vas a tu sentencia o vas a tu audiencia nada más y ya te volviste devoto. Hay un cuadrito en los túneles y te persinas. Diosito, ahora sí eres devoto. Imagínense, ¿qué dependencia se logra ahí adentro? Grande. Y esa fue la que me funcionó a mí. Entonces yo le doy gracias a Dios por haber estado todo ese tiempo ahí adentro. Al principio no, pero ha sido el tiempo más productivo en mi vida. Y Dios se manifiesta al tiempo después de haber trabajado y haber vivido todas esas cosas. ¿Y saben qué? Aquí encontré libertades. Y he seguido encontrando libertades aquí en AA. Por eso sigo en AA. Porque he seguido encontrando libertades. He seguido encontrando libertades que yo no tenía, ni imaginaba tener. He tenido libertades y desde allá adentro tuve libertades. El primer impacto que yo tuve fue en un evento de AA. Cuando te hacen sentir lo que yo les decía hace un rato. Cuando te hacen sentir algo diferente que tú nunca has sentido. Era un evento de AA. Invitaron a la doctora Raquel Liebenstein, muy conocedora del programa de AA. Su terapia tiene mucho de AA. Yo diría que muchísimo de AA. Conoce más el programa de AA que muchos alcohólicos. Y ella termina su participación con una meditación hermosa
con un ejercicio meditativo y nos pidan a todos los presos que cerremos nuestros ojos, que nos pongamos en una posición cómoda y relajada, nos hace que respiremos, que no nos movamos y empezamos a escuchar las olas, cómo vamos golpeteando, y nos dice, imagínense la playa y las olas, y luego se empiezan a escuchar las gaviotas. Puta, ahora vean el sol, vean las gaviotas, y nos va metiendo, y dicen, y ahora acérquense al agua, sientan el agua. Y yo sentí el agua, y cuando dijo sientan la arena, cómo se meten dentro de sus dedos, en medio de sus dedos, yo la sentí. Vean el color del mar, sientan la brisa, sientan el calor del sol. Nos fue metiendo, y ya después nos fue sacando. Cuando terminamos ese ejercicio, esta frase que nunca he olvidado y que pasó ahorita le voy a decir hace qué tiempo pasó, hace más como 16 años, y remató diciendo, podrán apresar sus cuerpos, pero sus mentes y sus espíritus nunca. Lo que nosotros hemos descubierto aquí, la libertad del espíritu, a través de ir trabajando nuestras defensas psicológicas, porque el mayor obstáculo que tenemos es nuestra propia mente, que está hablando. Nuestra mente trabaja 24/24, y por eso esos trabajos nos hacen trabajar esto, e ir trabajando, e ir buscando y encontrando. Fíjense el paso del tiempo, Dios se va manifestando, y aquí fui encontrando libertad. Yo no podía subir a tribuna. Hoy veo qué tan importante es que tú subas acá, qué tan importante que te sientes ahí, qué tan importante es que seas partícipe en AA, porque si tú eres partícipe en AA, vas a ser partícipe allá en la vida, porque si eres un jugador de banca en AA, vas a ser un pinche jugador de banca allá en la vida. Y yo me di cuenta que fui un jugador de banca en la vida. ¿Cómo me di cuenta que era un jugador de banca? Por mi miedo. Yo solamente pedo bailaba, yo solamente pedo enamoraba, yo solamente pedo eso, yo solamente pedo el otro. Y con AA te impulsan y empiezas a hacer que te metas en la cancha. Cuando yo salgo, Dios se manifiesta el día 24 de mayo del 2012, Dios me regala mi libertad. Fíjense qué hermoso fue el proceso. Yo estaba seguro que me iba a quedar más tiempo. Yo estaba seguro, esta sentencia que yo traía de 15 años, 9 meses, 11 días, que fue la sentencia que a mí me dieron, era una bendición. Pero yo no la veía como una bendición, yo la veía como una puta tragedia. Así como vemos los alcohólicos, ¿por qué a mí? Al paso de los años, ¿sabes qué dije? Señor, gracias. ¿Por qué? Porque yo no veía la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que había yo sido bendecido. Pero la bendición no llegó como yo quería. Yo como quería que llegara, que dijera, Señor, absuelto, perdón, pues más, demándenos y le vamos a dar dinero. ¿Saben cómo? Y Dios ya estaba trabajando con mi libertad, así como está trabajando con sus libertades, y va a seguir trabajando, porque hay muchas libertades que tenemos que encontrar. Y llegó ese proceso, yo empezó a trabajar con mi libertad a su manera, y cuando yo pensé que me iba a quedar, y estuve aceptando que me iba a quedar, yo dije, Señor, yo ya hice cuenta que me voy a quedar, que sea tu voluntad. Y yo metí papeles nada más por mi mamá, con la idea que yo me iba a quedar. Y es cuando llegó, cuando actué con humildad y dejé de pedir exageradamente, es cuando llegó el regalo más grande, y es cuando llegó mi libertad. Y esa fue una audiencia de los juzgados federales que entraron un año antes, a fin de año del 2011, entraron los juzgados federales, los primeros en México, y el único juzgado federal estaba en el Reclusorio Sur, y ahí éramos trasladados a los juzgados federales, y ahí fue donde viví mis primeras audiencias. Mi primera audiencia, me decía Félix, llegué del Reclusorio Norte al Reclusorio Sur. Yo vivo en Xochimilco, abajito del Reclusorio Sur, y yo llegué al Reclusorio Sur, nos trasladan a la 1 de la mañana a la zona de ingreso. La zona de ingreso pega a los cerros donde pasa la autopista. Yo todo eso lo conozco porque vivo por ahí.
Y a mi papá le gustaba mucho la cacería y nos llevaba por todos esos lados de pequeños caminando. Y en la madrugada viendo el cerro, yo decía tan cerca de mi casa y tan lejos a la vez. ¿Y saben qué me hizo llorar? Cuando oí chillar un burro. Cuando oí chillar un burro, empecé a llorar. ¿Por qué? Porque tenía yo 11 años sin escuchar un burro. Porque allá en el reclusorio norte no hay burros cercas. Y aquí en el sur, el chillido de un burro me hizo llorar. Y le decía, ¿hasta dónde anduve buscando la felicidad? Y la tenía yo tan cerca. Tan cerca que la tenía. Siempre estuvo a mi alcance y yo nunca la vi. 5 audiencias. Me reprobó el criminólogo, me reprobó el psicólogo. El psicólogo pues dijo lo que ya sabemos. Usted está loco. El criminólogo dijo que yo no estaba apto para la libertad. Las otras áreas me dieron por favorable. Y cuando llegó la juez, entró a la sala con su toga negra y tú te tienes que parar porque ya es como en Estados Unidos, te tienes que parar. Hay cámaras, hay micrófonos y puede estar tu familia en esa audiencia donde se te va a dictar sentencia. En ese momento la juez dijo algo. Nos habían apadrinado ya nuestros abogados de oficio. Yo salgo con un abogado de oficio gratuito cuando tuve 5 abogados particulares. Y el abogado nos dijo, la juez les va a decir que de acuerdo al artículo fulano de tal, ustedes tienen derecho a hacer el uso de la palabra. A lo mejor absténganse porque nada más dicen cosas que después los comprometen. Pero estaba hablando con un alcohólico recuperado. Porque doble así da recuperación. Pues eso es mentira, que aquí no hay recuperación, entre más tiempo más locura, no, entre más tiempo más trabajo. Entre más tiempo más trabajo. Y cuando dijo y yo estuve, hablo o no hablo, no, los alcohólicos me han dicho que ante todo la verdad, y ha funcionado. Señor, de acuerdo al artículo 1, usted tiene derecho a hacer uso de la palabra o abstenerse de él. ¿Qué decide? Hablar. Fui el único que habló. Y hablé con el corazón, así lo que ustedes enseñan. No hable con su mente, hable con el corazón. Y le dije, su señoría, porque dijo, todo lo que se refieran a ella le tienen que decir señoría. Le dije, su señoría, en primera le quiero agradecer por haberme dado la oportunidad de externar. La segunda, usted que representa México, y en este momento usted representa las leyes del país, yo le quiero ofrecer un perdón público, porque sé que esto está grabando, por mi mala actitud y por las cosas que yo cometí, señoría. E independientemente del resultado que se dé el día de hoy, yo quiero hacer una promesa, no volver a romper las leyes de mi país. Le dije, pues esto le agradezco que me haya dado el uso de la palabra, señoría, muchas gracias. Y le digo a mis compañeros, nada más faltaba que me aplaudieran. Y la juez dice, abogado, a ver, Ministerio Público, el señor no se puede ir porque la tal y la ley, su delito es secuestro, privación ilegal de la libertad, su modalidad de secuestro es de alto impacto, no se puede ir, no hay beneficio para él y bla, bla, bla. Y el abogado defensor dice, no obstante que el psicólogo dijo que no, y el señor esto, la ley fulana de tal, dice que mientras las personas muestren readaptación, pueden obtener de acuerdo a lo que usted dicte, su señoría, y bla, 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 bla. Y el señor demostró readaptación porque hizo esto. Y ya después al final algo más que agregar, no, bueno, de acuerdo a lo que ustedes dijeron, y esto me dijo, señor, usted está consciente que su delito es de alto impacto. No obstante que a usted lo reprueba el psicólogo, el criminólogo y su delito es grave, usted demostró readaptación. Usted trabajó para la institución, usted trabajó para rehabilitar los internos, usted trabajó 4.125 días laborados sin descanso. Nunca había trabajado tanto en mi vida. Y me dijo, ojalá, señor, y no me equivoque. En este momento, yo le otorgo su libertad. ¡Pum! ¿Saben qué se siente ese golpe? Hasta hoy, a veces que recuerdo me hace llorar, porque es la libertad. Ustedes me regalaron muchas libertades, y esa fue una libertad más que nos regalaron, la libertad física. Y yo hice una promesa, donde me necesites, ahí voy a estar. Gracias, Federico Flores.
Bueno, yo voy a invitar a una compañera de aquí del grupo que le dé las gracias a Víctor.